Ya son las 9 de la mañana con 8 minutos. Estamos de regreso después del comienzo musical y con nuestros panelistas ya ubicados acá en nuestro estudio para ir revisando los temas que tenemos propuestos para el día de hoy. Saludamos de inmediato a Constanza Schneider. Ella es investigadora del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Pública y presidenta de Siempre por la Vida. ¿Cómo estás, Constanza? Muy buenos días. Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá con nosotros y también saludamos a Ignacio Silva, director ejecutivo del Observatorio de Políticas Económicas OPES. Ignacio, bienvenido también. Hola, muchas gracias. Buenos días, Constanza, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Oigan, vamos a ir de inmediato con estos temas que hemos propuesto, que estuve ahí adelantando sin ir más lejos en el comienzo del programa, y que tienen que ver con las reacciones que están surgiendo desde el mundo sindical a diferentes elementos que ha estado llevando la Contralora Dorothy Pérez, y también los llamamos a atención respecto a proyectos de ley. Particularmente voy a partir con esto último. Hubo una entrega de cartas al presidente Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda por parte de la CUT, también de la ANEF, donde se solicita el retiro del proyecto de ley que modifica el subsidio de incapacidad laboral, el cual cambia el sistema de licencias médicas en el sector público en medio además de toda la polémica que ha habido por el abuso de estas licencias de parte de algunos trabajadores que fueron detectadas por la Contraloría y que fueron dadas a conocer hace un tiempo atrás. Luego de hacer entrega de esta misiva, también hubo acusaciones a la Contralora Dorothy Pérez de emitir dictámenes que a su juicio vulneran derechos laborales y sindicales. De hecho, José Manuel Díaz, el presidente de la CUT, declaró que es la primera acción que estamos haciendo en acción colectiva y que responde a tres principios. Primero, defender el rol del Estado como espacio garante de derechos. Segundo, defender la función de los trabajadores del Estado. Y tercero, defender el rol que hacen los dirigentes a través de sus organizaciones sindicales. Hoy día están siendo vulnerados a través de los dictámenes que desarrolla la señora Dorothy Pérez. En ese sentido, también el dirigente anunció que en agosto se va a estar convocando una jornada de movilización que podría escalar a una paralización total del aparato público. En el mes de agosto vamos a llamar a esta jornada y si es necesario, dijo, tal vez pueda llevarse adelante una huelga general. Es parte del escenario que se está configurando a la par de estas propuestas legislativas, pero también en cuanto a lo que ha sido la acción de la Contralora. Le voy a dejar la palabra para que entremos en este tema que ha estado, digámoslo, bien presente a propósito de esta polémica de la que estuvimos hablando y que de alguna manera puede estar haciendo un poco complejas las relaciones con el Ejecutivo en los próximos meses, pero también con la propia Contraloría. Les dejo ahí de inmediato la palabra. Constanza, parto contigo para que me cuentes un poquito tu óptica. Perfecto. Sí, o sea, el escándalo de la licencia fue brutal, ¿no? O sea, el mal uso de las licencias médicas, yo creo que nos remetió un poco a todos cómo se estaban utilizando las licencias médicas y cómo muchos funcionarios se aprovechaban de las licencias para salir del país, para trabajar en otros lugares incluso, y eso ha generado un gasto para las personas y eso es un gasto de los chilenos, eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. No es que el Estado gaste más plata, los chilenos gastan más plata. Nuestros impuestos se van a estos pagos de licencias que son completamente ilegítimas. Entonces yo creo que en ese sentido Dorothy Pérez ha hecho la pega. Buscó, cruzó los datos, se dio cuenta de todo este escándalo y por lo mismo que ahora los funcionarios públicos quieran decir que en verdad está vulnerando sus derechos, yo creo que pasarse un poquitito en ese sentido. O sea, es muy cara de palo venir a decir que Dorothy Pérez está vulnerando los derechos porque está dándose cuenta de todos los fraudes que se están cometiendo, sobre todo en el sector público. Aparte, el proyecto de ley tiene ciertas claves que lo que vienen a hacer es equiparar un poco la cancha entre los funcionarios públicos y los funcionarios privados, o sea, los trabajadores privados. ¿Por qué? Porque existen ciertas ventajas para los funcionarios públicos que no tienen los trabajadores privados y que esto lo que busca es venir a igualarlos y yo creo que eso no puede vulnerar ningún derecho, o sea, es emparejar la cancha y que los funcionarios públicos no tengan ventajas por sobre los demás y no se aprovechen tampoco de esas ventajas. O sea, el aparato estatal, los funcionarios públicos son muchísimos, o sea, está cada vez creciendo más y evidentemente que es súper ventajoso trabajar en el servicio público porque tiene ventajas, porque tiene sueldos muy altos, muchas veces sobre mercado, porque tienen beneficios como las licencias médicas que se les pagan de forma distinta, se les paga completo.
Otro punto clave del proyecto, por ejemplo, es que el periodo de cadencia va a quedar fijo en 2 días. Que hoy es distinto porque con las licencias mayores a 10 días sabemos que se pagan los 10 días completos, pero cuando son menos se paga a partir del 4.º día, es decir, una cadencia de 3 días. Pero eso se vendría a cambiar. Yo creo que es una muy buena medida para desincentivar que las personas estén buscando tener una licencia mayor a 10 días y que los médicos, que muchas veces con altas faltas a la ética y la moral, empiezan a entregar licencias que no corresponden y se terminan pagando completa. Ignacio, también cuéntame un poquito cómo observas no solamente los apuntes que se hacen desde, en este caso, la CUT, también la ANEF, y obviamente los elementos que van de la mano con este proyecto de ley, pero también esta molestia que se ha ido arrastrando durante estos últimos meses por parte del mundo del sindicalismo a propósito de estas presentaciones, requerimientos, elementos que se han entregado por parte de la Contraloría. Sí, o sea, bueno, acá yo creo que partimos de una premisa súper común y me parece partir de esa idea y partir de un estándar común de que no queremos que exista un aprovechamiento de licencias médicas falsas. Finalmente eso perjudica todo sistema de seguridad social, cualquier sistema que tengamos o la forma en cómo lo organicemos siempre lo va a perjudicar. El hecho de hacer trampa a las reglas que tengamos justamente para algo que es sumamente necesario, que es el derecho de poder ausentarse cuando tengo una enfermedad, porque puedo perjudicar mi salud, además la del resto de mis compañeros y compañeras. Es sumamente relevante y partir de ahí, es como creo que hay un consenso muy común de que nadie quiere que algo así se repita y poder regularlo. Y eso pone en emergencia poder establecer nuevos parámetros como lo hace este nuevo proyecto de ley. Ahora, lo que a mí me parece importante poner en cuestión en este diseño de, cómo lo vamos a fiscalizar, incluso más allá del rol particular de Dorothy Pérez, es cuál va a ser la nueva, si existe o como propone el proyecto de ley, una nueva institucionalidad, cuáles van a ser las facultades y cuáles van a ser las formas de fiscalización de eso, de poder corroborar que eso efectivamente no suceda. ¿Cómo podemos evitar el engaño? Lo que nosotros necesitamos a fin de cuentas y en el largo plazo es una sociedad cohesionada que podamos confiar entre nosotros y nosotras. Ahora, necesitamos un rol fiscalizador y necesitamos que esto exista para que efectivamente no existan estas vulneraciones que dañan el sistema de seguridad social. Ahora, uno de los puntos que me parece de suma de preocupación en esta idea de cómo se está planteando este nuevo esquema es justamente generar mayor equidad, que me parece sumamente importante entre el sector público y el sector privado. Ahora, eso no puede significar reducir derechos que ya se han ganado. Y en ese sentido, equiparar la cancha no quiere decir, en mi opinión, solamente bajar el estándar a derechos ganados que ya obtuvieron en el sector trabajo, en el sector público, sino también poder subir el estándar en el sector privado. El sector privado es un sector que justamente los sectores del trabajo al privado, como decías tú, tienen salarios en promedio más bajos, tienen licencias médicas que justamente tienen una regla que les favorece menos por los días de carencia, y justamente favorecer a ellos y a ellas es lo fundamental, más que equipararlo también perjudicando a los trabajadores y trabajadoras. Para dejar para arriba, más que nada, ese es tu... Sí. Cuéntame también tu mirada respecto a ese planteamiento que hacía Ignacio, porque de alguna manera son enfoques que van a estar presentes en los debates y en la forma en que se van a estar asumiendo cada una de estas propuestas y también la impronta que está planteando Dorothy Pérez. ¿Cómo ves ese tema de que se pueda de alguna manera ver desde una óptica distinta y tratar de emparejar para arriba? Sí, yo creo que, a ver, el aparato estatal hoy en día es muy grande. Yo creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos en nuestro sector público. Tiene una cantidad de funcionarios enorme. Creo yo que muchos son muy dispensables. Yo creo que es mucho mejor achicar el Estado, lo que no quiere decir entregar servicios de menor calidad. Ojo, ahí que muchas veces se argumenta que por achicar el Estado, entonces lo que queremos es privatizar todo y que el Estado no se haga cargo de nada. No, queremos que sea un Estado eficiente y que tenga los funcionarios que tenga que tener. Y en ese sentido, hablar de los derechos ganados, yo aquí creo haría algunos matices de cuáles son estos derechos ganados y hasta dónde podemos permitir, porque si les damos esto de los derechos ganados y llegamos a límites que en verdad son irracionales o que son muchísimo más favorables que el sector público y que, ojo, que emparejar para arriba suena precioso, pero la mayor cantidad del sector privado en Chile son pymes. O sea, no podemos estar emparejando tanto a la cancha de
estar imponiendo reglas que a las pymes le van a hacer quebrar al final y que son imposibles para cumplir, y que es lo que logramos, que los emprendedores, los pequeños, los medianos emprendedores, no puedan seguir con sus negocios. Yo creo que eso también es un elemento que hay que tener en consideración cuando hablamos de emparejar para arriba y de cuáles van a ser los límites que vamos a estar poniendo en estos casos. Y otro punto que quisiera decir que es relevante, esta amenaza constante del sector público de estar yéndose a huelga, de amenazar con el paro general, lo único que hace es perjudicar a los chilenos. Los chilenos son los que necesitan los servicios del aparato estatal y por lo tanto cuando estamos amenazando y tratando de obtener, los funcionarios públicos tratan de obtener lo que buscan a través de la amenaza de la huelga, que por lo demás es ilegal, ¿qué podemos hacer? O sea, están solamente perjudicando a los chilenos. Yo creo que eso aumenta el descontento de los chilenos, aumenta la baja valoración que muchos tienen por el sistema público que funciona mal, que no es eficiente, que mucha gente necesita solucionar sus problemas, nunca le dan soluciones, etcétera. Entonces, también yo creo que hay que poner ojo en hasta dónde podemos llegar y también velar por la integridad del sector público y por los servicios que entregamos a todos los chilenos y que también se hace con dinero de todos los chilenos, que eso no es menor. Ignacio, quedémonos un poco también con estos elementos que nos aportaba Constanza. Uno, el factor PYME, que en muchas temáticas lo tenemos presente. Yo me recuerdo en la última época que estuvo la actual candidata Janet Jara como ministra, se abrían estas mesas de conversación en torno a la negociación ramal. Y ahí, a la hora de hablar de aquello, el tema PYME también tomaba una importancia relevante porque, obviamente, las capacidades de adaptarse a cada uno de estos cambios es más compleja para ellos. En este caso también surge, a propósito de los planteamientos que hacías tú anteriormente. Te dejo la palabra también para entrar en eso. Y lo otro, algo que cada vez que tenemos estos tiras y aflojes desde la perspectiva sindical y estatal, el tema de la movilización, que nuevamente está ahí en el horizonte. Uh-huh. Sí, a ver, respecto a las pymes, bueno, un punto que siempre vuelve y que es sumamente importante. Sabemos que la gran mayoría del empleo viene de las pymes, sin embargo, la gran mayoría de las ventas que se producen en el mercado son por las grandes empresas, no las pymes. Entonces creo que lo importante cuando hablamos de esto y obviamente de los costos laborales que asumen las pymes es entenderlo desde un enfoque general y no solamente de un análisis parcial respecto de las pymes. Las pymes se enfrentan a mayores costos laborales y costos laborales, digamos, desde muchos sentidos en este aspecto respecto de lo que puede representar el ausentismo laboral por enfermedades. Pero al mismo tiempo la idea de poder entender un enfoque integral implica poder generar un acompañamiento de que sea un soporte desde el Estado para las pymes, y ese soporte puede ser circunstancial, a veces con subsidios, con apoyos puntuales, por momentos puntuales, sí. Pero en el largo plazo creo que hay que atender a un problema que es la excesiva concentración de mercado que existe hoy día y que finalmente es el escenario adverso en los cuales se enfrentan y que es el motivo principal de por qué las pymes existen. Al final, como si nosotros queremos analizar a las pymes, tendríamos que partir desde su objetivo central, que es justamente producir y tener un ambiente competitivo para poder desarrollar una actividad productiva con una rentabilidad necesaria para poder mantenerse. Uh-huh. Cuando eso no existe, bueno, obviamente todos los otros factores van a ir afectando y pueden afectar en mayor medida. Pero acá uno de los temas importantes cuando hablamos de pymes es nunca de separarlo respecto de los grandes niveles de concentración y el escenario sumamente adverso que enfrentan en el ámbito competitivo. Ahora, respecto al otro punto que comentaban respecto a las huelgas, uh-huh. A mí me parece igual relevante poder destacar la huelga también como derecho de todos los trabajadores y trabajadoras que tienen de poder manifestarse. Y desde ese lugar, eso también, bueno, lo manifiesta la OIT en el Convenio 87, de la libertad sindical, y nosotros sabemos que en este país existe un nivel de protección sindical que es sumamente bajo. Desde ese lugar, incluso hoy día, como bien comentabas, como bueno, hay una huelga y eso es ilegal. Hoy día hay un parámetro muy bajo para entender la negociación sindical y el poder que tienen los sindicatos para poder hacer el legítimo uso de su derecho de manifestarse. Y creo que eso igual tampoco podemos perderlo de vista cuando existe una manifestación legítima, más allá de cómo se pueda consensuar. En este caso es altamente conflictivo respecto al mal uso de licencias médicas, pero no podemos perder de vista el derecho de manifestarse por proteger los derechos que todos y todas tenemos. Uh-huh. Constanza, también te dejo ahí para que puedas hacer los apuntes. Sí, o sea, yo reafirmar el punto de la huelga,
evidentemente que todos los trabajadores tienen derechos, todos los trabajadores tienen esta posibilidad de manifestarse cuando no están de acuerdo con algo, pero, ojo, el sector público tiene ciertas reglas distintas al sector privado, la huelga es una de ellas, y, insisto, tenemos que pensar que el sector público es el proveedor de los servicios para la gran mayoría de los chilenos. O sea, por ejemplo, quizás algo que no ha sido tan potente en la opinión pública, pero yo estaba haciendo la práctica de Derecho en la Corporación de Asistencia Judicial, estuvieron en paro, la gente no tenía respuesta a sus problemas porque los funcionarios estaban en paro, un paro que no llegó a nada y que durante meses dejó a la gente con necesidades que tenían que superar urgentemente, que no lo podían hacer porque los funcionarios estaban exigiendo un paro que al final llegó a nada y acá quedamos. O sea, los únicos perjudicados son los chilenos. Ignacio. Sí, a ver, sin duda que necesitamos un Estado eficiente porque el servicio que provee el Estado no es cualquier cosa y no es lo que provee necesariamente un bien de una empresa privada. Sin embargo, no podemos olvidar que el sustento del Estado son casi 1 millón de trabajadores y trabajadoras que efectivamente su sustento de vida depende de eso. Que todos queremos que el Estado sea más eficiente y eso sin duda me parece que no está en discusión. Lo que puede estar en discusión cuál es el rol del Estado, que también lo podemos discutir, pero me parece que no podemos perder de vista de que por ser una condición especial de la provisión de servicios que el Estado provee, los trabajadores y trabajadoras del sector público se le deben reducir los derechos por eso. Por la misión que tiene su servicio. Y desde ese lugar me parece que es algo que no podemos perder de foco y desde ahí es que lo relevante es generar mecanismos transparentes y amplios para generar un diálogo constante y que permita justamente mantener en buenas condiciones a los trabajadores y trabajadoras del Estado para evitar problemas de provisión de estos servicios. ¿Cómo ves también eso, Constanza, el tema de poder ir teniendo un diálogo un poquito más fluido? Porque sabemos que en estas instancias generalmente los diálogos se van construyendo, pero también con elementos más de presión. ¿Cómo ves también ese punto? Sí, eso es muy relevante. O sea, existen elementos de presión, están amenazando con paros y huelgas, o sea, hay un elemento de presión que es relevante. Pero el diálogo evidentemente que es importantísimo, o sea, es la forma que tenemos de poder solucionar los problemas en prácticamente todo ámbito de cosas y por lo mismo es necesario que evidentemente los derechos de los trabajadores sean respetados. Yo creo que es la mejor forma de abordar este tipo de problemas a través del diálogo, pero en general siempre se ven estas como posiciones que son súper cerradas, que los sindicatos no están tan abiertos al diálogo en general y que buscan llegar al diálogo a través de la huelga, que es algo súper curioso, porque la huelga debería ser el último paso, como ya cuando no existe nada más que hacer, y lo que hacen es utilizarlo como método de presión, se están en paro mientras dialogan, y eso también es un mal uso de las herramientas que podrían tener eventualmente para poder hacer valer sus derechos. Ignacio, para ir cerrando también tus impresiones en eso, y me quiero quedar un poquito también con algo que planteaba Constanza al principio, la valoración que se hace del rol que ha tenido Dorothy Pérez. Ella de ahí hizo algunos juicios al respecto, no sé también cuál es tu mirada en general de eso. Sí, no, respecto a la huelga, a ver, justamente la relación laboral en sí es una relación estructuralmente desigual. Es una relación estructuralmente asimétrica. Las formas de ejercer presión o de negociar son estructuralmente distintas. De una depende del empleo y la otra justamente es como, bueno, ¿qué tengo yo para poder tener algún parámetro de negociación? Y desde ese lugar el diálogo es fundamental, pero justamente es válido y es reconocido internacionalmente la huelga como uno de esos mecanismos. No el primero, sin duda, y eso nos requiere pensar como cuál es la forma de estructural y de generar una estructura sindical que permita un diálogo, y eso es un espacio que ha estado sumamente vacío y que me parece súper valorable que hoy día se esté discutiendo de negociación ramal para entender de manera más amplia el rol sindical. Bueno, y desde ese lugar también reconocer el rol de la huelga como uno de los mecanismos que justamente tienen los trabajadores y trabajadoras para ejercer un proceso de negociación. Ahora, respecto al último punto de Dorothy Pérez, creo que volvería un poco a lo mismo, como me parece acá importante en esta discusión, más allá de si ha sido justo o no la forma en cómo está evaluando las licencias médicas. Es quien ha hecho la pega, han sido muchos los que han dicho eso, también lo plantea Constanza. Sí, efectivamente se han enfrentado a algo que
que es relativamente nuevo lo que está pasando. Si en el fondo como que estalló una burbuja, algo que no veía, que de alguna forma no se veía venir y que la institucionalidad se tuvo que hacer cargo de la forma con las herramientas que tenía, y me parece importante empezar a discutir de una nueva institucionalidad y unas nuevas formas de fiscalización, particularmente para este tema. Ya son las 9 de la mañana con 32 minutos. Seguimos en nuestro panel de Enlace USACH. Hoy día junto a Ignacio Silva, director ejecutivo del Observatorio de Políticas Económicas, OPES, y también con Constanza Schneider. Ella es investigadora del programa de Política y Sociedad del Instituto República y además presidenta de Siempre por la Vida. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a quedar en el ámbito de la carrera presidencial, en jornadas en las cuales hemos estado mirando con atención los foros y debates que se han estado desarrollando. Recordemos que tuvimos este Summit del Salmón durante esta semana, donde estuvieron presentes José Antonio Kast, Janet Jara y también Evelyn Matei, y tuvimos la jornada del día de ayer otro foro, en esta oportunidad organizado al alero de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile y la Asociación Nacional Automotriz. Estuvieron presentes Jara, Kast, pero se marginó Evelyn Matei en esta oportunidad. Se excusó finalmente de participar de esta instancia. Y bueno, hubo cruces importantes en esta instancia en temas de economía, en temas de seguridad, que además han estado bastante puestos sobre la mesa por parte del candidato republicano. Quedó en la retina el debate en torno a en qué cuna nació cada cual. Eso quedó en los titulares, particularmente de varios medios de comunicación, pero yo me quiero ir particularmente con lo que fueron los temas que se estuvieron abordando. Lo que tiene que ver con seguridad, ya lo decíamos, estuvo presente. Kast se refirió a este tema, particularmente lo que ocurre en las rutas para los camioneros, aludió a algunos casos, el de Byron Castillo en el año 2022, y adelantó también algunas medidas en materia de regulación y en el ámbito tributario. A los criminales no se les trata con amor, dijo, se les captura, se les juzga y se les encierra con todo el peso de la ley. Es parte de lo que reiteró el candidato, a lo que Janet Jara no dudó en responder: nadie está hablando de dialogar con los terroristas. La candidata oficialista, por su parte, aprovechó la instancia para hablar de crecimiento económico, la seguridad para quienes trabajan en el gremio y sus familias, y el trabajo que realizó para el sector mientras se desempeñó como ministra del Trabajo. Tengo claro que hay que aplicar mano dura, pero no con eslogan. Por eso también voy a aplicar mano inteligente. Y agregó: yo no he sido diputada como José Antonio. La pregunta es cuál es el aporte que cada uno en concreto puede mostrar al país. Es parte de lo que se señaló al alero de este debate. Tras estos enfrentamientos, no tardaron también en llegar los diferentes temas vinculados a las miradas de los candidatos, los que según diferentes encuestas están liderando las presidenciales. Ahí surgió el tema de las cunas particularmente, y también hubo elementos vinculados a la ley Lafkenche, donde también se estuvo hablando al respecto en otros foros y en otros debates. Voy a entrar en eso después, pero quiero partir con lo general, lo que ha sido la apuesta en torno a seguridad y también temas económicos que han estado presentes en este ámbito de carrera presidencial. Ignacio, voy contigo ahora. Sí, bueno, efectivamente hemos visto como algunas diferencias y diferencias evidentes entre los candidatos y la candidata, y a mí me parece que en términos de seguridad hay una retórica de parte de Kast como si él fuese el único capaz de solucionar este problema, o si fuese el único capaz de identificar esto como un problema, como si efectivamente de otros sectores la seguridad no fuese un problema o no se estuviese haciendo vista gorda. A mí me parece que hay también un consenso súper generalizado respecto de que hay problemas de seguridad que hay que solucionar, y yo creo que la forma es, más allá de los eslogans, es lo que puede hacer la diferencia. A mí lo que me preocupa en particular de Kast es cómo construir un relato de seguridad que permita que finalmente desarrolla discursos que son sumamente violentos y que finalmente terminan asimilando relaciones que no son reales. Y que generan finalmente, desembocan en xenofobia, en discursos de odio, que me parece que se pierde el centro de lo que es el problema efectivamente de seguridad.
Justamente José Antonio Kast decía, no vamos a tratar a los delincuentes con amor, y obviamente me parece que ahí es justamente un eslogan que lo que hay que tener cuidado que no se traduzca en esa dureza en la que él afirma y en la que él quiere combatir esta delincuencia, que no se traduzca en justamente lo que ha pasado en otros países como El Salvador, de generar vulneración de derechos, de evitar, de no desarrollar procesos que corresponden para poder efectivamente juzgar a una persona por un crimen, que finalmente como pasó en este otro país, que justamente encarcela gente que no necesariamente debería estar encarcelada, y eso ha sido ampliamente conocido por organismos internacionales. Me parece que es un resguardo que es importante tener, sin obviar la necesidad de construir un mejor espacio institucional para hacer frente a esta problemática. Constanza, también cuéntame un poquito tu óptica sobre lo que fue este debate, los puntos que se estuvieron estableciendo por las distintas candidaturas y el factor seguridad que nuevamente estuvo presente a la hora de ir debatiendo temas que además para quienes organizaron esta instancia me da la impresión de que también son relevantes. Obviamente, o sea, si está organizado por dueños de camiones, la seguridad es clave. Son una de las personas más afectadas. Bueno, la ciudadanía en general ha sido muy afectada por la crisis de seguridad que estamos viviendo, pero a ellos les ha golpeado bastante duro. Yo creo que esa preocupación de que José Antonio Kast va a básicamente convertirnos en El Salvador, o que se podría acercar al Salvador, yo creo que no da. O sea, tenemos un sistema que es muy garantista de los derechos de las personas que están siendo procesadas por el sistema de justicia, y que en verdad no existe, creo yo, ventanas para una preocupación real de que eso vaya a cambiar. O sea, estamos hablando de tratados internacionales, de sistemas de un sistema penal público, un sistema de garantía. De hecho, incluso llegando yo creo que a puntos que son hasta cuestionables. O sea, las personas que están acusadas de cometer delitos tienen una defensoría penal que es gratis. Las personas que son víctimas de los delitos tienen que buscarse un abogado, pagarse el abogado y costear todo esto con todos los traumas que esto significa, revivir los hechos de violencia. Y yo creo que eso también nos da una señal de que existe en Chile un sistema que no está hecho para las vulneraciones que sabemos que se cometen en El Salvador. Eso por un lado. Y lo de ser duro y tratar a los delincuentes no con amor. Los delincuentes no tratan con amor a las personas cuando los asaltan, cuando los matan, cuando se roban los autos, hacen encerronas, emportonazos. La gente no está pudiendo salir a la calle después de cierta hora. La gente no duerme ni siquiera tranquila en su propia casa porque tiene miedo a la delincuencia. Entonces, evidentemente que acá yo creo que no podemos estar pensando en que los delincuentes o las personas que son acusadas de cometer un delito las podemos estar tratando con amor. O sea, conocemos dichos de Janet Jara que decía que había que sacar a ciertas personas de la cárcel y ponerlos a hacer, por ejemplo, trabajo forzado. Y ella lo hablaba de una perspectiva de que tenemos que ser más amorosos con ellos. Yo creo que eso es inaceptable dada la crisis que vivimos en Chile. Chile era el país de Latinoamérica con mayor seguridad. Hemos perdido eso y tenemos que recuperarlo. Yo creo que por lo mismo José Antonio Kast ha tenido tanta alza en las encuestas porque ha dado un discurso, y ojo acá que es un discurso que ha sido muy sólido en el tiempo. O sea, José Antonio Kast viene planteándose esto desde hace mucho tiempo y viene manteniendo el discurso, incluso con en campañas anteriores, diciendo que anticipándose a este escenario, y acá estamos. O sea, yo creo que eso también lo valora mucho la gente. Sí. Ignacio, obviamente ahí te dejo espacio para los contrapuntos que tienes conveniente en este tema, y quería incorporar además lo que se debatió en torno a impuestos. Fue otro de los temas presentes en ese sentido. Quiero ahí traer a colación los planteamientos que se hicieron por las candidaturas. Hay que simplificar los procesos institucionales que son extremadamente largos, hay que hacer inversión pública directa en rutas estratégicas. Cuando les dicen que les vamos a bajar los impuestos, ustedes solo pregúntense qué van a dejar de pagar con eso, porque no es que a Chile le sobre la plata. Entonces, cuando algunos prometen que van a bajar impuestos, yo me pregunto qué vamos a dejar de pagar. La PGU, las carreteras, la salud, es parte de lo que señaló Janet Jara. Kast respondió, lo que vamos a dejar de pagar con la rebaja de impuestos son los apitutados, los operadores políticos, los convenios truchos, tantas cosas. Ahí también sumo otro elemento que estuvo presente al alero
de este debate. Ignacio, te dejo ahí la palabra y obviamente ahí hacer los contrapuntos que estimes conveniente a lo que decía Constanza. Sí, bueno, respecto a lo primero, en términos de seguridad, y bien como decías, hoy día existe un sistema judicial entonces que asegura que en el fondo no vamos a convertirnos en este país que también reconocemos que existen vulneraciones de derechos. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿cuál es efectivamente, cuáles son las propuestas concretas que está diciendo Kast para asumir este rol, para hacer frente a este problema de seguridad, si en verdad estamos hablando de un mismo marco judicial? Ahora, me imagino que hay algunas concretas, lo pregunto en términos generales, pero finalmente las ideas fuertes que quedan es finalmente una retórica más que pasos concretos para avanzar. Esto no, o sea, sabemos, no es un problema, el problema de seguridad como lo estamos enfrentando hoy, no es un problema puntual de Chile, sino que está enfrentando, que se está viendo en varios países vecinos, en Perú, en Ecuador, y ahí el problema es que la retórica bastante violenta respecto de cómo hacemos frente a esto, finalmente genera unas asociaciones que permiten el desarrollo de xenofobia, que es básicamente lo que estamos experimentando de muy mal manera y de manera muy triste en este país. Y me parece que desde ese lugar, la forma en cómo el candidato José Antonio Kast afirma esto es muy dañino finalmente para nuestra cohesión social y para entender el desarrollo de nuestro país, de nuestra sociedad, de una manera más amable, sostenible en el tiempo. Uh-huh. Ahora, pasando a economía y particularmente al tema de impuestos y volviendo de nuevo a José Antonio Kast, a mí me parece sumamente simplista pensar que bajar los impuestos es algo necesario y que esto va a estar cubierto por reducir el gasto en lo que él dice apirutados, convenios truchos. A mí me parece que acá la discusión central es cuál debe ser el rol del Estado y para qué vamos a usar los recursos. Acá aumentar los impuestos no es es una caricatura pensar de que aumentar los impuestos es para alimentar a esta figura de apitutados, porque finalmente eso es algo que es una ilusión y que es un relato que se construye para deslegitimar a un sector. Y ese sector, justamente, y acercándome más a lo que entiendo que se está proponiendo desde el sector de Jara, es tener una visión distinta respecto de qué es lo que tiene que hacer el Estado y cuál es la economía que se quiere construir. Porque acá el problema central es el estancamiento productivo y es el bajo crecimiento económico, no en sí mismo, sino en su relato en llegar a, como dice la candidata Jara, llegar a la mesa de todos y todas las personas que viven en este país. Y desde ese lugar hay que pensar en una transformación, hay que usar los recursos de manera estratégica, hay que fomentar nuevos sectores productivos y para eso, y como se ha hecho en gran parte del mundo, es necesaria las asociaciones entre lo que provee el sector público, estrategia de largo plazo y financiamiento en bienes públicos y asociaciones público-privadas también en empresas y el sector privado, que es lo que entrega rapidez y justamente también la inversión productiva y el desarrollo productivo. Uh-huh. Constanza, también te invito ahí a entrar en el tema impuestos, ya que sí, lo ponemos sobre la mesa. Sí, el tema impuestos es muy interesante. Yo creo que no es una caricatura cuando hablamos de que se ha aumentado los impuestos y eso también tiene un correlato en cómo ha aumentado el aparato estatal, el aparato público. O sea, ha aumentado una cantidad de ministerios. Los funcionarios públicos aumentan en este gobierno. Todos sabemos que la cantidad de funcionarios públicos ha aumentado bastante. O sea, en términos de cifras, sí existe este correlato y no es una caricatura, una mera caricatura de que los impuestos se están yendo a pagar sueldos de personas que están trabajando en el sector público y que probablemente no es necesario que estén ahí porque el sector público puede ser muchísimo más eficiente sin tener la cantidad de empleados que tiene hoy en día, sin tener la cantidad de ministerios que tiene hoy en día, sin tener la cantidad de trabajadores que a veces uno... No sé, yo lo veo desde la realidad misma de un chileno promedio. O sea, uno va a tener que sacar un trámite, ¿qué es lo que ve? Funcionarios que no están haciendo mucho, que están sentados y que atienden lentísimo. Y eso lo viven los chilenos todos los días. O sea, cuando uno pasa por afuera de un servicio público a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, ya hay fila afuera porque se llena de gente, porque es ineficiente, porque no están atendiendo la realidad de los chilenos. Entonces, no es una caricatura, creo yo. Y lo otro que mencionaba de los impuestos y de la baja productividad,
evidentemente que tiene una correlación y una correlación súper importante. O sea, la forma que tenemos de hacer más, de estimular el crecimiento económico es a través de la baja de impuestos. Eso está demostrado en 1.000.000 de lugares. O sea, cuando existe un impuesto más bajo, se fomenta que los empresarios, que las personas puedan emprender, que puedan desarrollarse, desarrollar actividades económicas. Entonces también, ojo que la baja de impuestos no es simplemente la baja al gran empresario de que va a tener que dejar de pagar impuestos, sino que también a las personas que a veces se les asfixia con el impuesto y que por lo mismo no pueden emprender o que ven muy difícil ese camino. Entonces el impuesto no es solamente una cuestión que pagan las personas ultra ricas de este país, sino que todos los días, yo creo que yo me vine a un metro hoy día, pagué impuestos, todos pagamos impuestos todo el día, el IVA, sin ir más lejos. Entonces no es algo que sea solamente para algunos, sino que también es algo que va a beneficiar a todos los chilenos. Entonces la baja de impuestos creo yo que es necesaria en el contexto en el que estamos ahora, y más aún teniendo impuestos que son en sí injustos, como por ejemplo las contribuciones. Ignacio, contrapuntos ahí. Sí, a ver, respecto al de trabajadores al Estado como eso, pues creo que volvemos un poco a lo mismo. A ver, todos queremos un Estado que sea eficiente, pero a mí me parece que creo que vuelvo a decir un poco, como creo que es una caricatura pensar que es un poco... Sí, es un poco una caricatura poder mostrar a los funcionarios públicos como trabajadores y trabajadoras que son ineficientes y que finalmente están haciendo pasar un mal rato a todos los que usamos los servicios públicos solo por pereza, digamos. A mí me parece que hay muchos sectores que están sumamente desfinanciados y eso es estructural en términos de cómo se organiza el sistema. Es decir, sistema de educación, cómo funciona público-privado, sistema de salud. Entonces me parece que... no sé, sabemos que muchos hospitales les faltan recursos y me parece que decir que son los funcionarios públicos los culpables de que nosotros tengamos malos servicios, me parece un relato que puede ser un poco irresponsable en cuanto uno construye ideas en la sociedad que no son tal y que no son realmente el problema de cómo estructuramos los servicios sociales. Y a mí me parece que ahí volvemos un poco también a la lógica del financiamiento. Bueno, queremos un Estado más eficiente. Bueno, y también tenemos, sí, sin duda, y eso no lo ponemos en duda, pero también necesitamos sectores y servicios públicos que estén financiados para poder proveer de los servicios que la sociedad necesita. El sector de salud es un ejemplo súper claro en la desigualdad de recursos que existe entre el sector privado y el sector público. Las listas de espera no es un antojo de trabajadores y trabajadoras que no están trabajando de manera eficiente. Es una desigualdad estructural en cómo se usan la gran parte de los recursos para el sector privado, que atienden menos de un 10% de la población, y unos recursos sumamente acotados para la menor parte de la población. Ahora, respecto, y volviendo ya particularmente a economía y al tema de impuestos en particular, a mí no me parece esta relación de que menor impuesto implica mayor actividad. A mí me parece que eso es algo que uno ve en economía y uno establece esa relación, pero es una forma súper simplista de poder realmente interpretar la realidad. Eso no explica por qué la gran mayoría de los países con una actividad económica sumamente elevada y más compleja, no solo más actividad, sino actividad que genera mejores empleos y de mayor calidad, son lugares donde los impuestos son más altos. Entonces la solución no necesariamente es bajar los impuestos, o incluso la discusión de bajar o subir impuestos tiene que ir de la mano con una estrategia de desarrollo, porque eso es justamente la idea de complementariedad que existe entre el sector público y el sector privado. Bajar los impuestos no es más actividad, aumentar los impuestos puede generar una complementariedad en cuanto yo puedo usar esos impuestos para provisión de bienes públicos asociados a una estrategia de desarrollo que finalmente va a tener retribución en las empresas privadas. Constanza, nos quedan ahí 10 minutos para ir cerrando además el panel del día de hoy. Te dejo espacio para ir haciendo obviamente los matices en torno a lo que señalaba Ignacio, pero también quiero, y lo estaba comentando sin ir más lejos, hablar un poquito de lo que fue el debate en torno a la ley Lafkenche. Ahí Kast señaló que solo antes de ayer estuvimos hablando de los salmones, podríamos estar exportando el doble si es que algunos no
no se opusieran a todo, porque aquí no es diálogo con algunas comunidades, es chantaje, y eso es lo que vemos con la ley Lafkenche, por ejemplo. Jara a eso respondió que esta ley que tú aprobaste y que al menos yo nunca he invocado, a propósito también de que se puso sobre la mesa este tema. Te dejo espacio también para que comentes eso y voy también cerrando ideas con ustedes. Perfecto. Lo que mencionabas de el desfinanciamiento que existe en los sectores públicos y el ejemplo del sistema de salud es un muy buen ejemplo, porque se ha demostrado que a mayor recursos que se le ingresan a los hospitales y al sistema público de salud en general, no existe un aumento de eficiencia. No existen más cirugías realizadas, no existen mayores atenciones, y entonces si me vienes a decir que el problema es el financiamiento, ¿por qué? Si es que hay mayor financiamiento, no existe una mayor atención, o sea, una atención de mayor calidad, más atenciones, no se han disminuido las listas de espera de forma real, porque las disminuciones que se dicen es cuando comparan los datos con el sistema de salud como estaba en el momento de la crisis de COVID. Evidentemente son números altísimos por las nubes, que era una situación de crisis generalizada en el mundo, y que ahora dicen, claro, ha bajado la lista de espera comparándolo con eso, pero tenemos que compararlo con pre-COVID, porque ese es el verdadero estándar de cómo estaba Chile. Entonces, si analizamos esos números, no existe una relación entre mayor financiamiento y una atención de mayor calidad. Con el tema de los impuestos, evidentemente que si se bajan los impuestos en un país, las empresas van a preferir quedarse en ese país que salir. Lo hemos visto en Chile. Muchas empresas han salido, han dejado de tener operaciones, se van a países vecinos que le ofrecen mejores alternativas, y evidentemente que se atrae la inversión a través de la baja de impuestos, y eso no es cosa de sumar 2 más 2, no es una cuestión muy compleja de analizar ni simplista, es simplemente dónde me ofrecen mejores alternativas para poder desarrollar mi actividad económica, a ese país me voy a ir, punto. Y la ley Lafkenche, lo último que mencionaba, claro, o sea, existe la ley Lafkenche, no sé si como que todo el mundo está muy familiarizado con lo que significa, pero existe una zona de protección marítima en que ciertas personas que pueden invocar el tener un territorio solamente para poder hacer pesca de sobrevivencia, que se llama. No explotarlo económicamente, que son personas que por su uso cultural y por el uso de la costumbre pueden solicitar el tener un derecho a desarrollarse en esta zona preferentemente. ¿Qué es lo que hace eso? Por un lado, a los pueblos indígenas que piden, que solicitan el tener esta área para poder pescar, lo único que haces es mantenerla en el subdesarrollo, porque lo que se hace es que solamente puedan pescar de sobrevivencia, no pueden desarrollar actividad económica, y yo creo que eso obedece a una visión súper paternalista de ciertos sectores políticos de cómo ven a los pueblos originarios, que se tienen que quedar como el pueblo originario, no los toquemos, y son personas igual que nosotros que tienen todo el derecho de desarrollarse como se ha desarrollado el mundo occidental en general, sin que eso signifique que pierdan su cultura, pero también tienen derecho a desarrollarse. Sí. Nos quedan 6 minutitos, repartámonos ahí dos minutos cada uno para ir cerrando los puntos. Entiendo ahí, Ignacio, que quieres hacer además algunos matices. Sí, no, solo algunas, a ver si puedo ir muy rápido. A ver, respecto como justamente el tema de salud, a mí me parece como que hacer ese vínculo es importante acotar de que la estructura del sistema público de salud requiere le falta una dotación de infraestructura. Lo que puede explicar eso es justamente la cantidad de costos fijos que se requieren invertir para poder comenzar a acercarse a lo que pueda hacer el sector privado. Si yo tengo que, no sé, por el caso de Curicó, que estuvo más de 10 años sin hospital, es un gasto enorme, y tú no vas a ver en los primeros años de construcción con un gasto enorme mayores cirugías, porque básicamente todavía estás equiparando la cancha en términos de infraestructura pública, que está sumamente desfinanciado, y bueno, que mientras avance ese proceso no vas a ver inmediatamente aumentos en provisión de servicios. Ahora, respecto a los impuestos, justamente las empresas deciden dónde invertir, y básicamente, poniéndolo en términos como lo más simple, las empresas buscan dónde van a ganar más plata, a fin de cuentas, ¿cierto? Los impuestos no es lo único que determina la rentabilidad. Las empresas mineras no se van de Chile. ¿Por qué? Porque acá está la minería, acá está el litio, acá está el cobre. Las empresas más chicas que pueden hacer manufacturas u otro tipo de cosas que podrían hacer en cualquier país, digamos, por las condiciones geográficas,
no es lo único que determina el impuesto, sino que también cuáles son las condiciones estructurales que entrega la economía, más allá de los impuestos, que son las capacidades locales, la calidad del empleo local, las condiciones de mercado, como hablábamos antes respecto de la concentración. Entonces, como acotar al movimiento de empresas entre países, que en general son solamente las grandes empresas, respecto a los impuestos, me parece que es solo una parte que es muy pequeña y que no determina justamente ese movimiento. Constanza, para cerrar ya el panel. No, lo que decíamos en el tema de salud, por ejemplo, para terminar con ese punto, es en iguales condiciones, a mayor presupuesto, no existe mayor atención ni de mejor calidad. Entonces, no es simplemente que porque esté partiendo, obviamente que existe el tema de los costos fijos, de una inversión inicial, que no se van a ver de inmediato como todos los beneficios, pero cuando tenemos servicios de salud que llevan funcionando perfecto, se le aumentan los fondos, el presupuesto, y no aumenta la cantidad de atenciones porque los incentivos están mal puestos, más allá de un tema presupuestario. El tema de los impuestos para atraer la inversión, todos sabemos que no es el único factor. Es evidente que existen muchos factores para que una empresa decida invertir o no en un país, pero es un factor relevante y yo creo que hacer la vista gorda de eso no nos va a traer ningún bien, y por lo mismo la baja de impuestos siempre es una mejor idea para poder atraer la inversión, o al menos uno de los factores clave. Oigan, yo quiero agradecerles la presencia el día de hoy, Ignacio Silva, Constanza Schneider. Agradecer además a Ignacio que nos trajo unos ejemplares de Apuntes para superar el neoliberalismo, Rutas para un nuevo modelo de desarrollo. Tú eres uno de los editores, sin ir más lejos. Sí. Bien cortito, también darle una síntesis. Sí, muchas gracias. Justamente respecto de este tema de repensar el rol del Estado y cuál es la necesidad de construir una nueva economía, justamente desarrollamos este libro. Son ideas, lo importante acá es cómo imaginamos el futuro, cómo repensamos la forma en cómo nos desarrollamos, partiendo de esta idea de que justamente tenemos un problema estructural de estancamiento productivo y lo que tenemos es que pensar en soluciones. Desde ese lugar pensamos que este libro puede ser un aporte para esa discusión. Perfecto. Reitero los agradecimientos, buen fin de semana y nos reencontramos pronto. Que les vaya bien. Muchas gracias. Igualmente, chao. Y gracias por el libro. Gracias.